Amen. Amén. Our question Una pregunta is that the questioner says he's still not clear why the priests are the 144,000. La pregunta dice, todavía no es claro para mí por qué los sacerdotes son los 144,000. So, yesterday, Sister Suellen gave a brief explanation of why she saw that they're the same group. Ayer la hermana Solin dio una explicación de por qué ella cree que los sacerdotes son los She spoke 144,000. about the priests Ella habló sobre los sacerdotes going up to 2021, que van hasta 2021 and then she connected that experience y ella conectó esa experiencia to the standing up of the 144,000 at the close of probation. con el levantarse de los 144,000 en el cierre de tiempo de gracia. And what I did Entonces lo que yo was hice took us to Daniel chapter 12, verse 13 and 12 and verse 9. fue llevarnos a Daniel 12, verso 13 y verso 9. And rather than talk about the standing that she referred to, Y para poder hablar del levantarse al cual ella se está refiriendo, I took the standing up of Daniel. yo tomé el levantarse de Daniel. And hopefully, to everybody's satisfaction, we demonstrated that his standing up was at the time of the end. Y espero todos estén satisfechos con esa demostración de que su levantamiento fue en el tiempo del fin. So, the standing up of Daniel Entonces el levantarse de Daniel, would be at the time of the end, que sería el tiempo del fin, and people said that was us, y las personas dicen que eso éramos this nosotros, movement, este movimiento, because it's quite clear that that's what this movement has been doing. porque es muy claro lo que este movimiento está haciendo. For a person to have a proper understanding of Daniel 11, verse 40, Para que las personas tengan un entendimiento apropiado de Daniel 11, verso 40, the battle between the king of the north and the king of the south, la batalla entre el rey del norte y el rey del sur, they need to have an understanding of the whole chapter of Daniel 11. ellos necesitan tener un entendimiento de todo el capítulo de Daniel 11. Because verse 40 begins the closing scenes of their struggle. Porque el verso 40 llega a ser la cosa que cierra toda esa lucha. And if you go to the beginning of chapter 11, Y si nosotros vamos al comienzo de Daniel 11, the struggle or the story begins with the Medes and Persians. la lucha o la historia comienza con los medos y persas. Then it quickly goes to the Grecian Empire. Y rápidamente va hacia el imperio griego. And in Daniel 11, the Grecian Empire is described or symbolized by the north and the south. Y en Daniel 11 el imperio griego es simbolizado por el norte y el sur. And then Rome is brought to view in the chapter. Y luego Roma es traída a la historia. And Rome obviously takes over Greece. Entonces, Roma es quien derrota a Grecia. We Conquista. hold on to that thought of Daniel 11. Y vamos a tener todo ese pensamiento de We Daniel switch to 11. Daniel 2. Y vamos a cambiar a Daniel 2. So after Greece, Después de Grecia, which is the belly and thighs of bronze, la cual son el estómago y un poco de las We get piernas Rome. que es de bronce. the Y luego legs and tenemos feet of iron. a Roma, que son las piernas de In Daniel hierro. 7, Y en Daniel 7, you get this beast usted tiene that esta bites bestia and stamps on everything. que pisotea y desolla todo. And in Daniel 8, Y en Daniel 8,
It's described as what? Es descrito como qué. No, not Greece, No Grecia, Rome. sino Roma. Como el pequeño cuerno. In Daniel 8. En Daniel 8. Also That little was Daniel own. 7. Little own. Como el cuerno So, pequeño. how does it describe what that little horn is? Entonces, ¿cómo es que se describe ese Chapter pequeño cuerno? ¿Cómo es que es ese pequeño cuerno en el capítulo 8? Anyone? ¿Puede ser más preciso en su pregunta? What's the description it gives for that little horn? ¿Cuál es la descripción que da de este pequeño cuerno? Begin looking after verse 20. Comienza después del verso 20. Which verse is that? ¿Qué verso es ese? Verse 23. Verso 23. In the latter times, Cuando al fin del that's at the reinado. end of the Grecian Empire, Y ese es el fin del imperio griego. Al fin del when reinado de their estos cup is full, reinos. Cuando la paz venga, we're in Daniel chapter 8, verse 23. estamos en Daniel 8, verso 23. So I'll come back to verse 23 again. Entonces volvamos al verso 23 de nuevo. At the end of the Grecian Empire, Al fin del imperio griego, when their cup is full, cuando los so transgresores verse lleguen al 23, colmo. Entonces en el verso 23, the king of fierce countenance will stand up, entonces el rostro altivo de estos reyes, angry look. Countenance means look, fierce means angry. rey altivo de Angry rostro, looking dice en king will español. stand up. Entonces un rey de rostro altivo se levanta. So the angry looking king Entonces ese rey de rostro altivo is whom? es quién? Sorry? Or which nation? ¿Qué nación? Rome. This is Rome. Este es Roma. So each chapter, Cada capítulo 2, 7, 8, 2, 7 y 8 describes the same story, describen la misma historia, but in different ways. pero en maneras diferentes. Chapter 2 gives no information really. Capítulo 2 no nos da mucha información realmente, It's just a list that's in order. solo una lista que viene en orden. Chapter 7 Capítulo 7 tells you how the fourth kingdom, Rome, actually destroys. dice cómo es que el cuarto reino, Roma, en realidad va a destruir. Teeth and feet. Dice con los dientes y con los pies. We haven't done a study on what teeth and feet mean, No hemos hecho un estudio de lo que significan dientes y but it pies, has some symbolic significance. pero tienen un significado simbólico. And then in chapter 8, Luego, en el capítulo 8, it says, an angry looking king will stand up. dice que un rey de rostro altivo se levantará. And it tells you he has some characteristics. Y te dice alguna de sus características. And it gives that in verse 23 and 24 and 25. Que te da en el verso 23, 24 y 25. So if you come to Daniel 11, Y si vamos a Daniel 11, Rome is going to rise up Roma se va a levantar and it's going to destroy what nation? y va a destruir ¿qué nación? Have a question? So in chapter 11, Entonces en el capítulo 11, va a repetir, Rome will rise up, Roma se levanta. and who will it destroy? Which nation will it destroy? ¿Y a quién él va a destruir? ¿Qué nación? Greece. Grecia. Okay with that? ¿Estamos de acuerdo? But in chapter 11, Pero en el capítulo what does 11, Greece look like? ¿cómo es que se ve Grecia? How is it symbolized? ¿O cómo está simbolizado?
In chapter 8, En el capítulo 10 it's described as a goat, of course. es descrito como un Chapter 8 is described cabrío. as a goat. En el capítulo 8 también está descrito And como then un macho it's cabrío. also described as a horn. Pero también está descrito como un Some of you have pequeño pictures in your cuerno. Bible about that. Algunos tienen fotos en su Biblia sobre eso. Then the horn is broken and 4 horns come up. Entonces el cuerno pequeño es quebrado y 4 cuernos salen en su lugar. And that's all you see in Daniel 8. Esto es todo lo que tú ves en Daniel 8. Chapter 22. Capítulo 22. Sorry, verse 22. Lo siento, versículo 22. 8:22. 8:22. 4 stand up, 4 cuernos se levantan. which means Cuatro Greece reinos se turns into levantan. 4 kingdoms. Lo que significa es que Grecia se levanta en 4 reinos. But they won't be as powerful as the first. Pero el que es más poderoso es el primero. Are we okay with verse 22? Estamos de acuerdo con el verso 22. Greece is one kingdom. Grecia es un Then reino. Greece becomes 4 kingdoms. Luego, Grecia llega a ser 4 reinos. And it also uses the phrase stand up. Y también usa la frase se levantarán. But those 4 kingdoms Pero estos 4 reinos are not as powerful as the singular kingdom that stood before them. estos 4 reinos no son tan poderosos como el primer reino antes okay de with that? ellos. ¿Estamos So, de acuerdo con if eso? you go to Daniel 11, Entonces, si vamos a Daniel 11, in the first few verses, en los primeros versos, 11:3 en el verso 3 del speaks capítulo about 11, that singular kingdom of Greece, habla de este reino singular de Grecia. same as Daniel 8 speaks of. Es el mismo que Daniel 8 habla. And verse 4, Y en el verso 4, again, it's using this symbol of standing up. de nuevo usa este símbolo de que se ha levantado. When he stands up, Y cuando él se levantó, stand up means what? levantarse significa que Begins to do his job. comenzar a hacer su obra. Verse 4 implies straight away he's going to be broken. Pero por fuerza o de implicación quiere decir que comienza a quebrarse. And then the kingdom shall be divided into 4. Dice, luego el reino va a ser dividido en 4. But in the way verse 4 describes it, Y la manera en que estos 4 son it says the descritos, kingdom is scattered to the 4 winds. dice que este reino va a ser disperso en los 4 vientos. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? Chapter 8, chapter 11 say virtually the same thing. Capítulo 8 y capítulo 11 dicen básicamente la misma cosa, But they describe it in slightly different ways. pero están descritos en maneras ligeramente diferentes. Chapter 8 says not with the same power. En el capítulo 8 dice no con el mismo poder. Chapter 11 En el capítulo 11 says divided to the 4 winds. dice que es dividido hacia los 4 vientos. Are you okay with that, Sister Llewellyn? Good. Then in verse 5, En el verso 5 it says King of the South. dice el rey del sur. And in verse 6, it speaks about the King of the North. Y en el verso 6 habla del rey del norte. Now, this is not a detailed study on history, Este no es un estudio detallado de historia, but when you get to verse 5 and verse 6, pero cuando tú llegas al verso 5 y 6 it went from the 4 winds, y venimos de los 4 vientos, or in chapter 8, the 4 horns. o en el capítulo 8 los 4 cuernos. Here it is, Aquí on the están chart. en el diagrama. Went from 1 horn Venimos de un cuerno to 4 horns. hacia los 4 cuernos. That's the 4 that we're talking about. Esos son los 4 de los cuales nosotros estamos hablando. Greece. Esta es Grecia. If you go to Daniel 7, it's 4 leopard heads. Y si vamos a Daniel 7, es un leopardo de 4 cabezas. So you've got these 4,
Entonces nosotros tenemos estos Then verse 4. 5 and 6 Y en el verso 5 y suddenly 6, speak about north and south. repentinamente habla del norte y del sur. So the north and the south, Entonces el norte y el sur, which is 2, lo cual son 2, is not described in Daniel 7 or Daniel 8. no es escrito en Daniel 7 o Daniel 8. They're only described in 11. Es solamente descrito en el capítulo 11. Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre eso? All I'm saying is 11 gives more detail. Todo lo que estoy diciendo es que el capítulo 11 nos da más detalle. Goes from 1 to 4 to 2. Del verso 1 al 4 al 2. Esa es la forma del Alexander gobierno, the Great. de The Grecia. 4 generals, Alejandro Magno, Two of them los die. 4 generales, y 2 are left. 2 mueren y 1, 2 4, quedan. 2. Eso sería 1, 4, Any 2. questions on that? ¿Alguna pregunta de eso? So Greece is now described as being composed of 2 parts, not 4, not 1. Entonces Grecia ahora está descrito como siendo compuesto por 2, no 1, no 4, sino 2. Rome, Roma, according to Daniel 2, de acuerdo con Daniel 2, the legs of iron, las piernas de will hierro, replace Greece. va a reemplazar a Grecia. Chapter 7, En el capítulo 7, Rome Roma will stamp upon Greece. va a pisotear sobre Grecia. Chapter 8, Y capítulo it's 8, a king of fierce countenance. es un rey de rostro altivo. So then we come to chapter 11. Y luego llegamos al capítulo 11. Sister Shemaine, Hermana Shimen, you have Rome usted tiene Roma and you have Greece. y usted tiene a What does Grecia. Greece look like ¿Cómo es que in luce chapter Grecia? 11? En el capítulo It gives 11. 3 steps. Yo he dado 3 pasos. Verse 3, 4, 5, 6. Verso 3, 4, 5 y 6. What are the 3 stages of Greece? ¿Cuáles son los 3 estados de Grecia? Is it, we have only two general? Ja, ist es das? Meinst du, dass wir nur noch 2 Generäle haben? Give the stages. Deme los Okay. Die estados. einzelnen Städtestadien. So one, 1, 4 4, 4, and 2. 1, 4 y 2. 1, 1, Alexander. Alexander the Great. Alexander der Magno. eine wäre Alexander der Große. Alejandro Magno. 4, So Cuatro. 4 general. 4 generales. 2, King of the North and King of the South. 2, rey del norte y rey del sur. 2 of the generals die. 2 generales 2 mueren Generäle sterben. 2, 2 Y- are alive. y 2 2 quedan. leben weiter. so it's 1 king, Entonces es un rey, 4 generals, 4 generales and then 2 2 general. Und y dann, 2 generales. generals. Yeah. dann 2 Generäle. Sister Catherine, their names? Hermana Catherine, ¿los nombres? Ptolemy and Seleucus. Ptolomeo y Seleuco. So you're left with 2 generals. Entonces quedan solo 2 generales. It's not going to call them generals. Ellos no van a ser llamados It's going generales, to call them van a ser llamados anyone? Kings. reyes. It's going to call them 2 kings. North and south. Norte y sur. Who's going to come next? ¿Quién va a ser el siguiente? Rome comes next. Roma viene después. So if Rome's going to come next, what must Rome do? Si Roma viene después, ¿qué es lo que Roma debe hacer? Must conquer them. We'll go with conquer. Él debe conquistarlos. So when Rome conquers Greece Entonces cuando Roma conquista Grecia, in chapter 2, en el capítulo 2, just says it replaces it. ella dice que solamente lo va a reemplazar a Grecia. Eso dice en el In capítulo chapter 2. 7, En el capítulo 7, it says it stamps upon Greece. él dice que se va a poner sobre In Grecia. chapter 8, Y capítulo 8, it's a king of fierce countenance es un rey de rostro altivo that waxes great, grows great. que va a Chapter derrotar a 11. Grecia.
En el capítulo 11, What does Rome do to Greece? ¿qué es lo que Roma hace a Grecia? Sister Shemaine? Hermana Shimon. Obviously, it's going to destroy it, like you said. Yeah. Ja, es erobert es natürlich. Él lo va a What destruir, does es it lo que look usted like? dijo. Pero ¿cómo es que In just Se very ve basic esto. terms. descrito en términos básicos? Ausdrucksform. I don't know. You don't know? So we'll walk through it slowly. Also wir gehen da langsam durch. Vamos a ir un Greece poco más looks lento. like what? Wie sieht wie aus? Grecia Wie se ve sieht como aus? ¿qué? Kings, chapitre 11. King of the South and North. Two kings. Como dos reyes, norte y sur. They're ruling. Ellos están gobernando. What does Rome need to do? ¿Qué es lo que Roma necesita You hacer? have to destroy them to rule. Es muss sie zerstören, um zu herrschen. North. Der Norden? En el What does norte. Rome do with the north? ¿Qué es lo que Roma hace con el Wo ist norte? im Norden? Ben, destroy him, he take his place. Él Es es destruido y toma su lugar. Takes his place. El tomar su lugar. If you take his place, Wenn du seinen Platz Si él einnimmst, toma what su was lugar, his place? was war ¿cuál denn era da su sein lugar? Platz What do you zuvor? mean place? Was meinst du mit Platz? Ben, it was a ruler. The Er war top. ein Herrscher. He was the ruler. Er war él der era el Herrscher. rey, Rome takes his el place. gobernador. Rom nimmt seinen Y ahora Platz Roma ein. va a tomar su Rome is lugar. the ruler. Entonces ahora Roma es quien gobierna. So you said take his place. Eso si usted usa eso de Because the tomar king su of the lugar. North, What does he do with the south? Was macht ¿Qué er va a denn im hacer con el Süden? sur? the same. Lo mismo. Dasselbe. He takes his place. Nimmt Él er auch toma su seinen lugar. Platz ein? So when he takes his place, Entonces cuando él toma su lugar, you said he became. Dann Se sagt dice er, que él llega a ser el rey del norte. Take his place means king of the north. also seinen Platz Entonces einnehmen tomar su bedeutet, lugar des significa Nordens ser, zu llegar werden. a ser el rey Takes del his norte. place Und hier Entonces tomar su lugar means he became the king of the south. bedeutet das, significa dass que er llega a der ser el rey König del sur. Yes, because you have to rule the supremely. Ja, weil er muss Sí, ja, porque él tiene que reinar herrschen. supremamente. So he became the king of the south. Entonces él llega a ser el rey del sur. Des Südens. So let's back up because you're already smiling. Entonces volvamos porque usted realmente está sonriendo. Because this is the problem when we can just follow step by step and then trap ourselves Este es el problema cuando usted sigue Or we solamente get de trapped paso a paso y quedas by- atrapado o te atrapan people who want to entrap us. por personas que quieren atraparte. Because as soon as you did this, Porque si tú the usas snare had esto, you'd already fallen into the I snare. know. entonces tú I know caíste en it, ese but estado. if he takes the place of, if he conquer, We just carry on. We'll wait. We'll wait. Oder kannst du mal vielleicht deinen Rechner holen? Das ging erst ein bisschen. Hay problemas técnicos, van a tratar de resolverlo pronto. Is our problem software or internet or? Software. Okay. So we're taking a computer that was more stable with the computer. Oh, that one's yours. That was mine, yeah, because we have this. We could add The audio. the audio Okay. in. Let's figure it out further. Sure. Willst du nicht die Kopfhörer nehmen? So, Entonces, when you're Sollen wir die aufmachen? when you're teaching, cuando tú you have enseñas, to be really careful when you're engaging with people tú tienes because que they will ser trap you muy really cuidadoso easily de if cómo you're tú not te careful. comprometes con la persona. Tienes You que have ser to watch cuidadoso. where they're taking you. No Either tienes through que their caer donde questions, ellos te quieren what the llevar. normal issue is, or the Este es un tipo de model pregunta that they donde create. normalmente ellos te quieren llevar y este es el modelo que ellos So crean. you could already see that was happening here, and by the time I got to here, you knew it was doomed. Tú puedes realmente But the ver thing lo que is, está pasando aquí porque one para cuando ya should llegaste a reign este, cuando ya estás atrapado. Sure, it, So- it does, but we have to be Roma careful tiene with que our gobernar explanations. supremamente, yes, but sí, pero tú tienes que ser cuidadosa con la destroys the king explicación. of the south also, even though it's by subterfuge. Sí, pero él he destruye el rey destroys del it. sur. You use Ptolemy and También. Cleopatra. You use consistent logic, Sí, pero tú usas and una that's lógica where your downfall consistente. was.
consistente, y eso es lo que es So I peligroso. asked you to define what take his place means. Por eso yo te pregunté taking cómo, place is cómo taking defines place el in the tomar su Lord. lugar, y tú Then dijiste yes, que llega a you're ser forced to rey do del this. norte. Entonces tú I Even fuiste though you know forzada it's a wrong. hacer Yeah, esto. I know it's wrong, but Y I eso know está I read errado. also the Y ella verse. dice, yo sé que And estaba verse errado, pero eso es 24 lo que dice en el tell you verso you have to 24. rule supremely. Dice que él tiene But I que don't know gobernar Daniel. I'm supremamente. bad on Daniel. It's not about Daniel knowing the book of Daniel. It's Pero no about es sobre el libro de Daniel, it's Methodology. about es sobre methodology, metodología y not getting trapped, no quedar atrapado. learning how to fight. No necesitas luchar. With you, I always lose. Contigo yo siempre pierdo. Well, at least this is a friendly environment. Al menos este es un ambiente amigable. And if you can keep pace, Y si you can go out hopefully and y si tú tienes Take some scalps. espacio, yo tal vez tienes esperanza. Because you can, in this story, there is no king of the south. Porque en esas that's why you historias can't. no This is why you can't hay just rey use del sur. logic whenever you're Por ready. eso es lo que tú no puedes usar That's why esta you can't lógica. just use logic. No puedes usar esta 'Cause lógica. that's what you're doing. ¿Qué es lo que tú Yes, estás but haciendo? the context, we have to take care of the context also, Parminder. The context Pero is, necesitas considerar el contexto de la he historia, hermano takes the Parminder. place of the actual king of the north. I don't know if it's Seleucus, and king of the south, Ptolemaic dynasty. So there is no opponent anymore, so he's ruling supremely. Entonces dice que la dinastía de Ptolomeo y lo de Seleucos Yeah, están yeah. parados y ellos tienen que, Roma tiene So que reinar if there is supremamente. no adversary, Y si no hay there is no king of the adversarios, south, because he destroyed it. entonces You ¿qué es have el to rey be del careful sur? about your definition. El rey del norte, perdón, eso no entendí. This is where you made the Él mistake. dice básicamente tienes que ser cuidadosa Take con his tu place. definición. Este So fue that tu error. means it's a king. So if I have to, Sure, but If then you said take his place, and then you Pero said tú king dices of the north. So I tomar said el lugar, sí, equals what? pero es You just igual Went a along. rey Yeah, del because norte if y you did eso that, ya you're caíste, forced ya to do this. perdiste. Y si I- tú haces I know, eso, and estás that's mine. forzado a hacer esto Yeah. mismo because con I el know rey del it's sur. wrong. But you weren't smiling when you did it when you wrote No, this. because it Pero I was. tú was. estabas I was sonriendo cuando... smiling because I knew where you were going to cuando go tú now. hiciste 'Cause eso. I knew not where you were going. Pero I yo knew I estaba was going to sonriendo take porque you. sabía que estaba This is what our opponents do. errado, porque This is what you're te supposed to do. atrapé. Entrap Y esto es people. lo que tus oponentes van a hacer, te van a atrapar. This gets recorded. Y eso es lo que tú tienes que hacer, tú tienes que atraparlo a ellos. It's good. We should do. I'm not. It's about technique. It's not what Yeah, you say. no, it's the way I'm, you say Todo it. es sobre I don't técnica, no mind. es algo que yo estoy diciendo. So, So, can you please Yeah. Are we all up? Are we all up? Ready now? Ok, ¿están listos con el Whenever you ready. Whenever you tell me. sistema nuevamente? Ahora vamos a comenzar Okay. nuevamente. So so explain. I don't know what's going to happen in between that gap, but we'll start again. Yo no sé lo que pasó entre medio de ese desliz, pero ahora So we went vamos a from parar de one nuevo. king to 4 generals to 2 generals. Así que continuemos. Fuimos de un rey a 4 generales a 2 Seleucus, generales. Ptolemy. Seleucos y Ptolomeo. They end up creating 2 dynasties, Ellos terminaron creando 2 dinastías, kingdoms. 2 reinos. My basic understanding of a dynasty Mi entendimiento básico de dinastía is a family-based empire. es básicamente una familia, un imperio de una familia, el imperio de una familia. Geographically, they're identified as being north and south. Geográficamente es identificada como el norte y el sur, Very simply, pero muy they're simplemente going to take Greece and divide it into 2. ellos van a tomar Grecia y van a dividirlo en 2. You don't see this layer of detail in the other chapters. Ustedes no pueden ver esta capa de detalles en otros capítulos. Chapter 2, 7, and 8. Capítulo 2, 7 y 8. It only becomes visible in 11. Solo llega a ser visible en el capítulo 11. We know Rome will destroy Greece. Nosotros sabemos que Roma es So destruida Rome por has to take destruye the Grecia. 2 kings. Entonces Roma tiene que tomar y conquistar a estos 2 reyes. Has to take the north and the south. Tiene que tomar el rey del norte y el rey del sur. El norte y el sur. So when we
just finished a few moments ago, Y lo que acabamos de hacer un poco de minutos atrás, Sister Shemaine un par de says, minutos atrás, Rome will take the place of the north entonces la hermana Shimen dice que Roma va a tomar el lugar del rey del and norte become the king of the north. y llega a ser el rey del norte. So I said, Entonces lo que yo digo, if you take someone's place, y si tú tomas el lugar de alguien, that means you become them. eso significa que tú llegas a ser él. She agreed. ¿Están de acuerdo? Ella está de So acuerdo. take his place equals the king of the north. Entonces ella dice, tomar el lugar es igual a llegar a ser el rey del Then I norte. said, well, what does it do with the south? Entonces yo le digo, ¿qué vamos a hacer con el rey del sur? She said it must do the same, take his place. Ella dice, debe ser lo mismo, debe tomar su lugar. Then obviously, if you're going to take his place, that means Rome becomes the king of the south as well. Lo que significa que si él toma su lugar, entonces Roma llega a ser el rey del sur también. And that becomes problematic. Y esto llega a ser problemático, Because either porque Rome incluso is si going to Roma follow the same history as Greece, va a seguir la misma historia que Grecia, the history is civil war, la historia es la guerra civil, fighting against itself, luchando entre sí mismos or it follows another path. o luchando en otro lugar. And we know it follows a different path. Y nosotros sabemos que ellos luchan en It en doesn't follow the diferentes same lugares. path as Greece. Y quien lucha en diferentes partes es Grecia. Even if you don't know the history, Incluso si tú no conoces la because the historia, history shows you there's no civil war, porque la historia te muestra que no hay guerra civil, you can go to a verse. tú vas a ir a un Which verso. verse is that, Sister Shemaine? ¿Qué verso es este, hermana Shimen? Who shows what? Que nos muestra que It doesn't fight against itself. ellos no luchan en contra de sí mismos. Of 24. En el verso Daniel 11 verse 24. 24. Daniel 11, verso 24. Why does it show that? ¿Por qué nos muestra esto? What did you pick up from the verse that indicates to you ¿Qué es lo que usted toma del verso que le indica esto? that it's not fighting against itself? De que ellos no luchan en contra de sí mismos. The word in English. Du kannst das Wort im Englischen nachschlagen. Está buscando una palabra en inglés. Peaceably. Peaceably. La palabra Ich paz. shall enter peaceably. The word peaceably I pick up. Ella toma la palabra, dice que estando en la provincia en paz. En inglés So dice you pick up the word pacíficamente. peace. Entonces ella toma la palabra pacífica. I would say Y yo diría, that's deceptive warfare. Ich würde sagen, esta das es ist una täuschende Kriegsführung. guerra Just because it's peace, it engañosa. doesn't mean it's not war. Nur weil, Porque lo que significa que haya paz no I significa know que no that haya there guerra. is stratagem. Attends. The Yes, verse, Puede the ser una verse shows that estrategia. there is not a fight. You know, it's like you said, subterfuge. der Vers sagt, dass es da keinen No entendí la pregunta. Krieg gibt. Das ist unterschwellig. That does not prove there's no warfare. That's all I'm saying. Pero esto, lo único que estoy diciendo es que esto no prueba que no hubo una guerra. Find something else in 24 that shows it. Ellos tienen una lucha con alguien más en el verso 24 y yo les puedo mostrar esto. Okay. We'll stop there. Pero vamos a parar ahí. Just because it says peace, Solo porque dice en that paz, does not mean there's no war. no significa que no había guerra. Because when it says peaceably, Porque cuando dice pacíficamente, what did he do peaceably? ¿qué es lo que ellos hicieron pacíficamente? Sister Kathy? What did he do peaceably? ¿Qué es lo que ellos hicieron pacíficamente? He entered. Ellos entraron pacíficamente. Sister Shemaine, what does enter mean? Hermana Shimen, ¿qué significa entrar? Conquer. Conquistar. Enter means conquer, Entrar significa conquistar. and that means he conquered without lifting. You could say without lifting a sword. Entonces, eso significa que ellos conquistaron sin usar la espada. So it doesn't mean warfare. Pero no significa que no hubo guerra.
en su Biblia en alemán dice que cuando había, en medio de este periodo de paz, ellos entraron y conquistaron. Eso suena para él como que quebraron un tratado. Okay? So, if he breaks the peace treaty, that means he's still going to war. So, even if the reading is different, he's still fighting. Entonces lo que significa es que si ellos quebraron el tratado, significa que entraron en guerra, pero no What necesariamente is the father de manera did pacífica before? entraron, pero no necesariamente significa que no haya guerra. Yes, the verse say in proper English, he shall do which his father have not done. Él dice, So that's hará lo que hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, So, despojo I y riqueza think- repartirá a sus soldados. Verse 24, Entonces yo pienso que en el verso the 24, reading that I have for this verse, la lectura que yo he tenido de este when you verso, go to the last part of the verse, si usted va a la última parte del verso, shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Han sido divididas las riquezas de, The way I understand that de last esta part batalla. is this paraphrase. Y como yo entiendo So este it pasaje, says, es este he shall parafraseado. forecast his devices against the strongholds. Es que se van a repartir las riquezas I'm a going los to say it means soldados. this. Y lo voy a decir así, como que He significa shall esto. do his deeds, his activities, Él hará sus from actividades Rome de Roma for 360 years. por 1360 días. So I'm going to paraphrase that in a 1260. different way. He will Por rule supremely 360 días, dice, ¿no? without opposition Entonces él va a reinar supremamente sin from the city of oposición Rome for 360 years. en la ciudad de Roma por 360 días o años, dice. Anybody have any questions on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Brother Jonathan just said, how do I get from that to my paraphrase? Hermano Jonathan dice, ¿cómo él obtuvo esto de mi parafraseado? De mi parafraseado. Tiempo. Time is 1 year is 360 days, 360 days is 360 years. Es tiempo. Tiempo es 360 días. 360 días es igual a 360 años. The word against La palabra en contra means on top of. significa sobre la cima. When you fight with someone, when you're fighting against them, Cuando tú luchas con alguien, luchas en contra de. the word itself means to be on top of them, to win the fight. La palabra en sí significa que él está encima de, que vas a luchar This is encima the de. complexity of the Hebrew language. Esta es la complejidad del lenguaje hebreo. It allows you to have different explanations of a history based upon how you read that word. Que te permite tener diferente comprensión de la historia basado en cómo tú lees esta palabra. In the English, En inglés it would appear to be in opposition to the strongholds. va a parecer como que está en oposición al lado opuesto. I'm suggesting the word against means La más on fuerte. top of, Yo sugiero que lo que quiere decir con la cima or top from. of, o So, Roma if this were your castle, es que si este es tu castillo this is your stronghold, y este es tu cuerno, and you're going to win the tu fight fortaleza, perdón, on top of the walls. entonces tú vas a ganar la batalla So, desde against arriba, desde la cima. Means on top of. Entonces, en top of contra the wall. significa que vas a estar On top of the wall encima de la means muralla. from your stronghold. Y encima de la muralla significa estás frente de The todo, stronghold, frente a is la Rome. fortaleza. city. Y esa fortaleza es la ciudad de Roma. how to know that Rome didn't fight. ¿Cómo sabes que Roma no luchó? Woher wissen wir, dass Rom nicht kämpft? I'm asking you, how do you get from
Greece to Rome, Yo te pregunté cómo es que llegamos de Grecia a Roma. you said it becomes 2. Du sagst, Y él dice es que wird llega a zwei ser daraus. 2. You took us to verse 24, Und dann Y hast tú du me, uns zu Vers me 24 llevaste al gebracht. verso and I'm 24. saying we're going to go into verse 24 to show that it doesn't take 2. Y dijimos, vamos a ir al verso 24 y vamos a ver cómo toma los dos. This is part of the proof. Esa es parte de la prueba. He's going to rule from Rome Entonces él va a for gobernar 360 years. sobre Roma por 360 días o He's años. going to rule from the city of Rome for 360 years. Va a gobernar sobre Roma por 360 años. Verse 24. En el verso 24. Forecast his devices. Sus riquezas serán repartidas a sus soldados. He's Despojos going y to do riquezas. his business Él va a hacer sus negocios, sus cosas. against the strongholds En contra de las fortalezas from the city of Rome, de la ciudad de Roma. even for a time, Por un tiempo. 360 years. 360 años. And the time calculation for that Y la calculación de tiempo para is esto 31 BC es del 31 antes de Cristo to 330. a 330. So this is when he kills the king of the south. Entonces esto es cuando él va a matar al rey del sur. This is when he leaves Rome, Y esto es cuando él deja Roma. goes from Italy to Turkey. Cuando él va de Italia a Turquía. This is Constantine, Este es Constantino. and this is the story of Cleopatra and the Battle of Actium. Y esa es la historia de Cleopatra en la batalla de Actium. So here, he's Entonces ruling, aquí él está gobernando. no opposition. No hay oposición. This history here Esa historia aquí is like the history of Greece when it was in this phase. es igual a esa historia cuando está en esta fase. A singular kingdom Un reino singular that was strong. que es fuerte. What begins to happen after 330? ¿Qué es lo que comenzó a pasar después del 330? Shemaine, what begins to happen? Manashime, ¿qué fue lo que comenzó a acontecer? The fight between the other kingdom. Which other kingdom? Una lucha en contra de otro reino. ¿Cuál otro reino? This one? This one? Diese hier, Which other ¿Este? kingdom are you pointing to? Yes, ¿Qué otro This. reino yeah, estás yeah. luchando? diese hier. Estos, This other kingdom. Yeah. estos otros reyes o Mr. reinos. Kathy, Hermana Katy, what's wrong with what she just said? ¿cuán What is wrong with fuerte what es she lo just o said? cuán Was ist errado es denn lo que falsch ella an dem, dice? was sie gerade gesagt hat? What? Don't look there. What did she just say? Was hat sie ¿Qué denn es lo gerade que ella gesagt? dice? You repeat what she said. Kannst du, Conquers Repite another lo que ella kannst du dijo. wiederholen, was sie gesagt hat, dass es ein anderes Königreich erobert hat? She didn't say that. Ella Nein, no dijo She eso. said this sie Ella sagte dijo das, esto, other. Other kingdom. Otros- dieses andere Königreich. She said this other kingdom. ese Dieses otro andere reino. Königreich. And I pretended I didn't know. Und ich habe Y yo voy a pretender que mal yo darauf no gemacht, sabía. dass es nicht But I knew weiß. she was talking about that. So I said, is this what you're talking about? She said yes. Und ich habe Y ella gesagt, ich dachte, dice, was du- ¿esto es lo que was tú du estás gesagt hablando? hast, Y yo le ja. pregunté, ¿es What's the esto? problem with Y ella what dice, Was ist das sí. Problem mit dem, was sie Pero gesagt ¿cuál es hat? el problema Key con word that eso? was wrong. ¿Cuál es la Schlüsselwort, palabra que está das errada? falsch war? Sorry? This Other. Dieses, other. Let her do it. Other. Let her do it. Ah, pardon, I know my Yeah, but mistakes. I want her to know what your mistake is. Ah. Yo quiero que escuches cuál fue tu error. The word other was the mistake. das La palabra Wort, das otros andere fue su war error. das- war der Fehler. So explain what the mistake is. So, Entonces erkläre explica bitte, cuál was der fue el Fehler error. ist. It's not another kingdom. Es ist kein anderes No es el Königreich. otro. What kingdom is No it? es otro reino. ¿Qué reino es este? It's the toes. Sind die 10? What kingdom is it? Rome. ¿Qué reino es It's este? Rome itself. Es geht Es um Roma en sí Überwunder. mismo. I understand that. Yeah, but I want everyone to understand. Ja, aber ich will Y nicht ahora jeder todo el mundo lo verstehen. entiende. So, we went here. Wir sind hier Y hingegangen. cuando As fuimos Sister aquí, Shemaine says, la hermana Shimen it's dice, going to be north and south. él va a llegar a ser el norte y el sur.
And we know it doesn't become north and south, it just becomes north. Und wir Y wissen, nosotros sabemos dass que er nicht él zu no Norden llega a fliegen ser el wird, norte y sondern sur, er solo geht llega a zum ser So I el took us to norte. the history, Entonces yo tomé esa haben wir die historia Geschichte angeschaut. the verse that you told us to, Das war der y Vers, el den du verso que gesagt hast, tú, 11:31. No, que tú 24. ustedes dijeron, nämlich Daniel 11, Vers 11 verso 24. 21, 11:24. perdón, verso 24. I explained what I think the verse is teaching. Ich habe Yo erklärt, explico was- lo, wie ich yo he denke, explicado was lo dieser que el Vers verso nos sagt. enseña. So first of all, it depends if you agree with my interpretation. Zunächst Y mal, espero que todos estén de acuerdo con mi meine interpretación. Interpretation übereinstimmt. The word against, I didn't know it was from the city of. Also ich wusste nicht, dass erklärt entendí la dagegen pregunta. auch oben auf bedeuten kann. I'm saying it means from. Ich Yo sage, es estoy bedeutet diciendo von. que You viene have to go de back and see how allá. the Hebrew's written. Du musst dir das Y entsprechend para eso genauer tenemos que anschauen. volver Part a of la the palabra problem en is- hebreo. Teil des Problems Some of these detailed El studies problema del tiempo es que algunos de estos detalles de este are estudio old studies, alte o Studien los sind. and a lot of antiguos that was not estudios recorded in the early days. Und y vieles muchos de ellos davon no ha wurde sido in den Tagen grabado en So I estos can't días. refer you back to a 9-year-old study where this would have been done in minute detail. Und deswegen kann ich Yo dich no leider puedo nicht ir auf a ein estudios de 9 años detailliertes atrás y Studium ver los zurückverweisen. detalles Rightly menores. or wrongly, Ob es Si nun es falsch oder correcto o es richtig. errado, I feel the pressure Ich yo siento la fühle presión den Druck oder ja, to not spend 2 hours looking at the word against. de no pasar 2 horas mirando la palabra de nuevo. dass wir 2 Stunden damit verwenden müssen, um uns dieses Wort gegen anzuschauen. I could be wrong, Puedo estar errado, but I tend not to do that anymore. Aber pero ich no würde da intento hacer nicht esto weiter más. So, Confused about Cleopatra and Constantine. Ich bin etwas Yo quiero que verwirrt expliques en el gerade. contexto de Cleopatra y Constantino. 2 generals, Dos Zwei generales, Generäle, north and south. norte y sur. Rome Roma Rom, has to destroy both parts of Greece. tiene que destruir ambas partes de Grecia, King of the north, king of the south, el rey del norte y el rey del sur. und König des Nordens verses gegen, El verso es 5 5 and 6. y 6. gegen Vers 5 und gegen Vers 6. These are descriptions, Esta es la Das sind descripción Beschreibungen, new symbols for Greece. como nuevos símbolos de Grecia. Are you okay with that? La nueva simbología, ¿estamos de acuerdo? Rome has to destroy both. Entonces Roma tiene que destruir a ambos. So we went to verse 24, Entonces fuimos al verso 24 gegangen. and in the last part of the verse, y en la última parte del verso Teil des Verses, verse 24 is a long history. dice que el verso 24 es 24 una covers a lot of gran history. historia, cubre gran parte de la historia. behandelt eine lange Zeitspanne. I went to the last part of the verse. Yo quiero ir a la última parte del Teil des verso. Verses gegangen. He shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. I just quote the verse. Son 4 partes que son divididas a lo largo de esa historia. And then I paraphrase what I think that verse means. Y luego yo parafraseé lo que yo pienso que este verso significa. Forecast his devices. Entonces, las riquezas son repartidas, Means he does war. lo que significa que él hace una guerra. He does war Él hace una from guerra Rome para Roma o hacia Roma for 360 years. por 360 años. Time, Tiempo, Zeit stronghold, und die la Festung fortaleza. weapons are his devices. und die Y Waffen luego sind aquí nun tenemos seine que son Mittel. engañados. I've done weapons of war, Ich habe Ellos hier no van a disparar sus armas, but I could also do negotiations there. pero también ellos van a ver negociaciones ahí. He prosecutes war in different ways. Ellos prosiguen con la guerra en diferentes maneras. These are just symbols of war. Entonces, estos son los símbolos de guerra. It says for 360 years. Estos son los 360 I años. gave the beginning of the 360, Entonces, yo les di el comienzo de los 360, markiert. gave the year and the end of the 360. es el año 31, y el fin de los 360 días son The 330. beginning El comienzo is when Greece is finally destroyed.
es cuando Grecia finalmente es destruido. No more Greece. No más Kein Grecia. Griechenland mehr. Because in 31 BC, Porque en el año 31 at the a.C., Battle of Actium, en la An der batalla de Schlacht von Actium, Actium, Rome finally defeated what we will call Egypt. Roma pelea y derrota a lo que nosotros llamamos Egipto. was wir heute Ägypten nennen, erobert. Egypt, Egipto, in this history, en esta historia, Zu dieser Zeit is the country of Egypt, es el país de but it's Egipto. owned and run by one of these generals. Pero aber en sie su wird- propio aber concepto es es wird uno de estos von einem generales. dieser General besitzt und auch am Laufen gehalten. Ptolemy, Ptolomeo, Ptolemäus. his dynasty. su Seine dinastía. Dynastie. And if you go from Ptolemy all the way down, Wenn Y du, si ustedes van de Ptolomeo the todo person su who's ruling transcurso Egypt, histórico, that Grecian person, dann ist diese verán que es una persona Person, muy die, rica. No entendí el que dijo bien. we would call her Cleopatra, A nosotros la llamamos a ella the Cleopatra. one No sé that's all in the qué. movies, that story. Es la que conocemos en la película de Mark Cleopatra. Antony, the love affair, all of that. Marco Augusto, That's sí. her. Ptolomeo, todo eso. She gets destroyed, her country does, in 31. Entonces ella es aquí, la que va a ser destruida en el año 31. Su país If we será were to go destruido. to this one, Y si vamos a ir a Gehen este, wir an diese hier, we can have different dates. vamos a da tener können wir diferentes verschiedene fechas. Daten nun anbringen. You could go to 168, Da können Podemos wir ir de 168 anbringen. you might go to 64, 168, 65. 161, pero tal vez 64, These are all 65. BC dates. Y estos serían 165 This is when you begin Días. to take down the north. Das Y ist, esto es cuando die nosotros Zeitspanne, empezamos a ver erobert. que el Depending on norte está siendo what event tomado. you want to mark. Es kommt Y es darauf depende de an, dónde welches y cuándo Ereignis tú du marcas markieren esto. möchtest. This would be 31 BC. Y eso sería el año 31 antes de Cristo. So, verse 24 Entonces en el verso 24 marks when Greece is finally destroyed. marca cuando Grecia finalmente es destruida. Endlich erobert wird. So you go from Greece to Rome Da geht es von Entonces Griechenland ellos van nach de Rom Grecia über. a Roma. until you get to 330. Bis man Hasta que ustedes lleguen a los The 330. emperor in Rome El imperio en Roma, o el emperador en Roma, Der König in Rom. his name is Constantine. su nombre Der es Kaiser in Rom Constantino. ist, Konstantin. For strategic reasons, Aus Y strategischen por Gründen razones he estratégicas, decides to leave Rome él decide dejar Roma entscheidet sich, Rom zu verlassen and move to Turkey. y und mudarse sich- a und, Turquía. umzuziehen in die Türkei. And he wants to go to a specific strategic place in Turkey. Und möchte Y an no einem había una strategisch estrategia günstigen específica en Ort, Turquía. sich neu ansiedeln in der Türkei. And he wants to do that to protect his empire. Und das Pero möchte él er tenía que tun, hacer esto para proteger a su imperio. sein Reich zu beschützen. And the place he wants to go to Und Y el der lugar Ort, donde an él den quería er ir will, is where? es donde. Constantinople. So we would say Constantinople, Vamos a decir Constantinopla, but that's the name of the city that was given in honor of him. pero este es el nombre de la ciudad que fue dada en nombre de él. There's no Constantinople, there is no city. No es Constantinopla, esa no era una ciudad. Where does he want to go in Turkey? ¿Dónde es que él va a Turquía? En Turquía. Istanbul is a later name, Estambul es el último nombre que recibe esa ciudad, la actual. so we're all giving the names. I'm not really wanting the name. No queremos ir a los What nombres, part pero, of Turkey does he choose to go to? pero ¿qué parte de Turquía él decide o él elige ir? El Imperio Bizantino, ¿no? Not like that, not East Turkey. No como Turquía. It's right by the Mediterranean Sea, Es and De the hecho, bit en that's el next to mar Mediterranean Sea Mediterráneo, is the el que está al lado the del mar Bosphorus Mediterráneo. Straits. Es el It estrecho de connects Bósforos, two seas, que conecta dos mares, the Mediterranean and el Mediterráneo y it's ¿Cuál the fue? Black Sea.
y es el Mar Negro. So there are these two seas, the Caspian Sea is in that locality. Entonces hay dos mares que están localizados en esa zona. And the problem is, Y el problema es everyone knows que todo el mundo you want to sabe go from the Middle East stroke North Africa es que si tú vas de el Into Medio Oeste Europe, hacia África o a this is the way Europa, you'd go. esa es la manera en que tú irías. That Ese es strait el is so camino. narrow, Ese estrecho es tan angosto you can make a bridge that crosses it. que tú puedes hacer un puente y cruzarlo. Unlike the Straits of Gibraltar. A menos que el estrecho sea quebrado. So we've got three seas, Entonces nosotros vemos tres mares. the Black Sea, El Mar Negro, the Mediterranean Sea, el Mar Mediterráneo, and Golfo. it's not a sea, it's an ocean, Atlantic Ocean. No es un océano, pero es como si fuera uno. Mediterranean is an ocean, isn't it, I think? No. Anyway. So we've got these three bodies of water, Entonces tenemos estos and what tres, separates the Atlantic from the tres mares, Mediterranean? el Atlántico, y vamos a separarlo del Mediterráneo. The Gibraltar Straits. Entonces vamos a traer este estrecho. They're not that narrow. You can't put a bridge across that one. Ellos no son tan angostos que tú puedes poner un puente. Mediterranean to Black Sea is the Bosphorus Straits. El Mediterráneo y el Mar Negro, ambos traen That one you can manage. ese estrecho del Bósforo. Y esto es Very lo que narrow. llega a ser controlado. So Es that's muy the one he angosto. chooses. Y esto es donde él decide irse. Wants to move there to protect his kingdom. Él se muda ahí para proteger a su reino. Good choice or bad choice? ¿Esa fue una buena elección o una mala elección? El Bósforo. It seems good, Estrecho. but it ends up being bad. Se ve bueno, parece bueno, pero llega a ser malo. Una cosa mala. So, one kingdom ruling. Un rey, This is like un reino this. gobernando. Esto es como esto, Powerful. poderoso. Then from 330 onward, Por 330 en adelante, Sister Shemaine, what begins to happen? ¿qué es lo que comienza a acontecer? Wow. What kind of a war? Dismantlement. ¿Qué tipo de Was guerra? für Art von Krieg? So, insurrection, civil. I don't know. Bürgerkriege oder fangen an? Which one you want to go with? Was sagst du? Civil. There's a Hay civil una war. insurrección civil, lo que That nosotros is llamamos una internal. guerra civil. Das Es heißt, algo es bedeutet interno. Ein interner Krieg. Rome is going to begin to be broken up internally. Roma va a comenzar a ser quebrada de manera interna. Shemaine? Okay, just I go back to the division just to be sure I get it. Also nochmal zurück. Quiero que volvamos atrás para ver si entendí bien la división. So the concept is because Greece is even though it's separated by King of the North and King of the South, but it's still Greece Empire. Entonces la confusión es porque si Even though separamos Greece is el rey del divided norte y into del two sur, parts, Okay, obwohl Griechenland ellos todavía siguen siendo el imperio griego. It's Sabemos still only que one Grecia ha kingdom. sido dividido en dos partes, lo que era un solo The reino. nation was totally wrong when I said he will take the place of King of the North and King of the South. Cuando tú dices que tomar el lugar del rey del norte y rey del sur. yes. Okay, yeah? Sí. Okay, thank you. So here, there's civil war. Entonces aquí está la guerra civil. We'll go for 200 years. Entonces aquí tenemos 200 años, Which year will you get to? Welches Jahr meinen wir dahin? lo You cual get to sería... 538. Wir kommen ans Jahr ¿Qué fecha sería? 538. Now, Y ahora, Rome, pagan Roma, Rome is completely destroyed, broken, Und jetzt ist Roma pagana es completamente destruida y and the quebrada, papacy comes up. y el papado viene. So, when Rome takes these two parts of Greece, Entonces cuando Roma toma esta parte de Grecia, it's taking Greece, está tomando Grecia. and even though Greece is in two parts, Incluso de que Grecia sea en dos partes, we want to trace the symbology, nos vamos a trazar esta simbología which is the north, como si fuese el norte. and it just, if you say it this way, it kills Egypt
Entonces, si podemos decirlo de esta manera, él va a matar a and it will Egipto, never take that title. pero él nunca va a tomar ese título. Sister Shemaine, you explain. ¿No lo entendió? Ahora lo voy a explicar. de nuevo. Okay, so the concept is Greece is one empire, Entonces, el concepto es que Grecia es un imperio. and even though before the arrival of Rome on the scene, it was divided on two parts. Y antes de que Roma venga a invadirlo, fue dividido en dos partes, North and south. el norte y el sur. So when Rome is conquer the king of the north, Entonces, cuando Roma es conquistado, even conquista el rey del though norte, we have to understand that he conquer Greece. nosotros entendemos que él ya conquista Grecia. Yeah. So basically, it's that. Básicamente es esto. So why is it only taking out the characteristics of King of the North and not King of the South? Entonces, ¿por qué él no Yeah, toma taking las the características del king rey of the del north, norte y no not las del rey del sur? king of the south. Why? Why? ¿Por qué? Also warum nimmt Rom jetzt nur die Charaktereigenschaften vom König des Nordens an und nicht auch vom König des Südens? Because the counterfeit. Por causa I don't de la know. falsificación. Fälschung? Weiß ich nicht. I think if you go from the literal Also wenn man Así que si ustedes van de lo literal to the symbolic a lo simbólico, to the great controversy, a la gran controversia, you can see it from that perspective. ustedes pueden ver desde esa perspectiva. But when you take it from this sort of literal perspective, it's not so clear. Cuando ellos toman esa perspectiva, no es tan clara. By the time it's destroying this part, Para el tiempo en que fue hecho esto en esta parte, it's already got the title of the King of the North. eso ya obtuvimos el título del rey It did del not norte. become the King of the North in 31. Y él no llegó a ser el rey del norte en el año Rome was already the 31. King of the North before this. Roma llegó a ser el rey del norte antes de esto. So now when it's already taken half of Greece, if we say it that way, Y ahora lo que ella va a hacer es simplemente tomar la mitad de It like Grecia, that si title. podemos decirlo así. Y ese when título, it came to destroy the second half of Greece, cuando él va a destruir y obtener ese título, ¿no? Y cuando él va a it destruir la just segunda wiped parte that de name Grecia, away. él ya solamente va a tirar ese nombre de If you afuera. could conceptualize it this way, which is not historically correct, Y si tú lo conceptualizas de esta manera, no es históricamente correcto. Rome takes Greece, Roma toma Grecia it takes the Seleucid Empire, y toma el imperio Seleuco, so we'll continue that dynasty. y entonces va a continuar esa dinastía. And so when it takes Egypt, Entonces cuando él toma Egipto, Ptolemy, Ptolomeo, it just wipes that dynasty away. la cual es una It's going to choose one or the dinastía other. sabia tal vez, porque tienes que escoger una de ellas, una o la otra. My thought for my answer maybe might be is Greece conquered Medo-Persia, and what time? Entonces cuando No. Grecia conquistó Grecia, ¿qué tipo de Medio Persia conquistó? El rey del norte. Dice. Yes. Y es lo mismo que acontece aquí, dice. Entonces es lógico para mí, si tú conquistas Grecia, tú conquistas el rey del norte. Incluso si existe un rey del sur, él nunca deja de Babylon, Medo, ser el rey Persia, del Greece, norte. they're all king of the north. Babilonia, Medo Persia y Grecia, todos ellos son el rey del norte. Therefore, Rome would be king of the north. Por lo tanto, Roma llegaría a ser el rey del norte. And internally, Greece Y internamente Grecia has civil war. tiene una guerra civil. So if you want to think about it this way, Si ustedes pueden this pensar de is esta a manera, rebellious part of the kingdom. esa es la parte rebelde del reino. So when Rome takes over, Entonces cuando Roma it will keep the official Conquista. title. él va a mantener el título oficial. That's how you describe it, yeah? Eso es como tú lo describes, ¿verdad? Yes. Sí, eso responde a mi You pregunta. get that? That's a nice way, a nice alternative way of describing it. Esta es una manera linda This is the true y title for the alternativa de kingdom. describirlo. Estos son los títulos del reino. The south title, El título del sur, you have the word upstart or rebellion.
Usted tiene la palabra de So this rebelión. would be an aberration or a rebellion that's going on in the nation. Esto es una rebelión aberrante, digamos We que podemos rotate decirlo it, we'll así, que take the ocurrió en la proper nación. title. Así que Roma solamente va a tomar el título apropiado, que sería el rey del norte. So hopefully we're okay with. Espero que That todos estén thought. de acuerdo con ese pensamiento. So we've looked at how nations stand up, Entonces hemos visto cómo es que la nación se levanta and we've looked at a number of verses now, y hemos visto algunos versos ya. and those verses seem to indicate when someone is about to do a job, do their work. Y estos versos parecen indicar cuando alguien va a hacer un trabajo, una obra, Which is the definition that we gave yesterday. que es la definición que dimos ayer. So if we go to Acts chapter 7, Así que si vamos a Hechos capítulo 7, let me see if I can find that. Yeah, Acts chapter 7. Hechos capítulo 7, So we're going to see that standing up is the same thing, doing your job. entonces vamos a ver este We're going to see estudio. that standing up is doing your job. Hemos visto este estudio de que es de alguien haciendo su trabajo. Alguien parece hacer su Let me trabajo. see if I can find a Bible verse. Before we... Déjeme ver si le encuentro el verso bíblico, por favor. Oh, so in verse 55. Está en el verso 55. Give me a second. Deme un minuto. So we're in Acts 7:55. Cuando estamos en Hechos 7:55, estamos ahí. Stephen. Es Esteban. But Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up into heaven and saw the glory of God. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. And he saw Jesus standing on the right hand of God. Y él vio a Jesús. So you En read all español that. dice que estaba a la diestra de see Dios, 56? pero en inglés dice se levantó. Then he tells them what he saw. En el verso 55, entonces él te dice qué es lo que vio. I saw the Son of Man, Jesus, standing on the right hand of God. Entonces él dice que él vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, que se levantaba, dice en inglés, standing. Let me ask you a question. Entonces déjenme hacerles una pregunta. Do we like changing words? ¿A ustedes les gusta cambiar las palabras? Sometimes. A veces No. no, pero en realidad no. So, I don't know what it says in the German, so we'll go with the English. Yo no sé cómo dice en alemán, pero lo voy a Where's decir en Jesus inglés. standing? ¿Qué es Sister el Llewellyn? standing en inglés, que en español sería levantarse? O aquí dice estaba. He's standing at the right hand of God. He's standing at the right hand of Que él God. estaba a la diestra del You Padre. say we don't like changing words. Él dice que no queríamos cambiar las palabras, Would you change the word? pero cambiamos las palabras. Yeah. I'll read what you said. You read the verse. Standing at the right hand of God. Él voy a decir lo que That's what usted she said. dijo. Y usted dijo lo que dice el verbo. Estaba What does it levantado say? a la diestra de Dios. ¿Cuál es el verso? Es 55. verso 55. En español está como estaba. Sister Llewellyn, explain.
I originally said standing at the right hand of God. Also Ella ursprünglich habe ich originalmente gesagt, dijo ich que stehe Jesús estaba neben oder zur levantado rechten, a la derecha del Padre. Seite von Gott. But it says standing on the right hand of God. Pero Aber im dice Englischen que heißt es estaba stehen, sobre la diestra de Dios. Du stehst auf der rechten Seite Gottes von mir I aus. don't get it. At La diferencia en inglés es at, means next to. que significa al lado de, He's standing next to God. que él estaba parado al lado de On. Dios. On, Mr. Caffey, where's he standing? ¿en dónde estaba, On. hermana Cassie, si cuando usamos la definición At. on? So you got God's hand. Entonces tenemos la mano de Dios Jesus is standing on top of On it, his hand. y Jesús se levanta sobre la mano de Dios. Jesus steht. as opposed Gottes steht. as opposed to God, Este Und supuestamente das es steht im Dios Gegensatz zu, and he's standing next to Next to God. y se dass levanta al Jesus lado de neben Dios. Gott steht. And the real verse You have a is question? the real version is what? At, at Sure. or on? Ich habe diese Verse hier nicht verstanden. 55. Ese es el verso 55. Says, he said Jesus was standing on the right hand, Que dice que Jesús se levantó sobre not next to God. He's standing la on mano de God, Dios. which is Y no Amazing. al lado, sino sobre la mano derecha de Dios. Sobre la diestra. yeah, next to him. So I'm not saying that it doesn't mean next to him, but the word En says alemán dice on. al lado de. Yo no sé si, yo no quiero decir que es al lado de Dios, pero la Biblia dice es sobre, And I es just want to on. go with the imagery. Hopefully we Así que can yo solamente remember voy a ir a la imagen. our study on Espero hand. ustedes puedan recordar el estudio de la mano. In Revelation 13, which En hand is it? Apocalipsis Where you're going to get the 13, mark? ¿qué mano era esta? En la que tú vas a I'm guessing recibir it la says- mano. The right hand. You might not say that. Let me double check. ¿En qué mano tú recibirías la marca? Esa es la pregunta que le está haciendo. Yep, 13:16 says that. Where'd you get the mark? Apocalipsis 13, Revelation 16. 13:16. ¿Dónde tú obtienes la marca? Apocalipsis 13, 16. The right hand. En la mano It's derecha. on the right hand. Go to 5:7. Entonces, en la mano derecha. 5:7. Entonces even vamos looking, a Sister Kathy, where's the Apocalipsis book? 5, 7. Sin mirar, hermana Katy, ¿cuál es el libro? Have a look. Okay, thank you. I will say on, ¿Qué libro? on the right hand. 5, 7. Where's the Oh, book? yeah, right on his right In hand. the right ¿Cuál hand. es el libro? Esa es la Das ist in pregunta. der rechten Hand. So we did a Está en la study on mano derecha. hand. Wir haben ja ein Studium über die Hand gemacht. From which Entonces nosotros chapter? hicimos un estudio de la Welches mano. Kapitel war unsere Grundlage? Which book? ¿De qué capítulo? Daniel chapter ¿De cuál 2. libro? ¿Basado en qué libro? ¿En qué It says capítulo? without hand. En Daniel capítulo We 2. said it is. Entonces es sin with mano. hand. Y nosotros decimos So when we que start era talking con la about mano. hands, you either got the left or the Cuando right. nosotros pensamos sobre la mano, I know some of us are no left-handed, hemos olvidado si es la derecha o la izquierda. like Brother Roland. Algunos son Left-handed. zurdos y usan la But izquierda. most como people el are hermano right-handed, Roland. Él es and zurdo. Pero la hopefully without mayoría being prejudiced. son diestros. the Bible uses that Y la Biblia Right hand. usa esto, instead of the left. Instead of the la left. mano derecha, en vez de Because la when you do izquierda. things, your right hand is the Porque dominant cuando tú hand. haces cosas, for tu most mano people. derecha es la We're mano going to go from dominante dominant to para la mayoría de las strong. personas. The Así right que hand vamos is a the ir de lo strong hand. dominante a lo fuerte.
We okay with that? La mano derecha es la mano So when you start fuerte. doing things with your ¿Estamos de hands, acuerdo con eso? Entonces, you're going to cuando start using comenzamos a your hacer right cosas hand con if nuestra it's going to mano, be a symbol of power. When you start y thinking vamos a about usar doing nuestra something, mano derecha como un símbolo de poder. Cuando comenzamos a hacer algo, vas a control, repetir, power, you use your right ya hand to sea do that, not control your o left. poder. 'Cause it's the dominant, Usualmente tú strong usas tu one. mano derecha y no tu izquierda, So when you see porque people es la doing que es things with más the right fuerte y hand, dominante. Cuando nosotros symbol vemos of a las strength or personas power. haciendo cosas con su mano derecha, that's the es un right símbolo bit. de fuerza y poder. Eso es lo que Now, la derecha The significa, la word mano or the derecha. symbol of hand is not just Entonces, this. la palabra o el símbolo de la mano So if you did a study no on es solamente hand, esto. it's Entonces, not si just tú the haces un anatomical estudio de la part. mano, no es Are you okay with solamente that? una parte anatómica. It's a certain ¿Estamos de acuerdo activity con of eso? the hand or certain shape. Es cierta actividad de So la if I mano, did cierta that- forma. As opposed to that, Y si yo hago esto, it's different. es opuesto a We'd esto. say this was Son clenching, diferentes. and this would Yo just be a digo que palm. esto es fuerza Now this y doesn't have much este es un power. puño y este es la palma. Y The palm of esta a tiene hand. mucho más poder. You can't do anything with it La palma de la mano. much. No podemos So hacer your hand nada becomes sin ella. powerful when you do this. Entonces tu mano And I'm not llega a referring ser to poderosa slapping cuando or tú haces punching. esto, un puño. Y no me estoy refiriendo a golpear o a bofetear. That's not why the hand is powerful. Eso The hand no is es powerful porque because la if I mano es had it like poderosa. this, sorry, De la mano es poderosa porque si yo tengo la mano pen como would just esta, fall. o sea, la palma, so to el make the hand lapicero se va a hand caer. powerful, Entonces You para have to do hacer la this. mano poderosa, to clench tiene something. que ser capaz de hacer When the esto, Bible talks about hand, sujetar algo. it's not Entonces cuando this, la Biblia habla de la mano, no it's es this. esto, It's the es hand in a esto, es cuando certain sujeta algo. form. Es la mano en cierta forma. So when Adam and Eve took the Entonces fruit cuando Adán y Eva with their hand, tomaron el fruto, it's not just their hand con like sus this, manos, it's the hand that grips. no es solamente la mano Which como una means palma, sino es la The mano symbol of como this atrapando, como una is that pinza. in their mind, Lo que significa o lo que simboliza es que they en su use the mente strength of their being ellos usaron la fuerza take de the sus fruit. seres para tomar el which is what fruto, makes it so bad. lo not cual like they los sort of touched hace it with their finger. muy malos. It's not like they touched it with their finger. No es como tocar They con tu grip dedo. it, which means they Ellos use la- all la their strength of arrancaron. being to hold on to that thing. Y ellos usaron toda su fuerza de su ser Ah, para sostener intentional. o quitar, arrancar esa So, fruta. Intencionalmente. Acts 7:55. Where is Entonces, Jesus? Hechos 7:55. Right. está Jesús? He's on the right. Dominant, powerful. Está a la diestra. Es dominante y poderoso. Hand is what? Su this- mano Or this. es que So this is es not a picture esto o esto. Es un puño. of the Father Entonces no es una with foto his hand here del Padre and Jesus standing on it. con Like su he's just standing on my hand. mano así donde Jesús está, como si What is Jesús Jesus estuviera doing? puesto sobre su mano o parado sobre su mano. This is God's ¿Qué es lo hand. que Jesús está haciendo? This is Jesus. Esta es la mano de Dios. Este es Jesús. Grabbing hold of Jesus
And what's he going to do Él with está it? sujetando a Jesús. ¿Y qué es lo que va a hacer con él? Use it. Lo va a levantar. Jesus becomes an Él lo va a instrument usar. in the hand of God. Entonces Jesús se torna un instrumento en la controversy, mano de 3:4-3. Dios. There's God. Conflicto de los siglos 3:43 en inglés. In his hand is what? Este es Dios. Y esta es su mano. Us through the Holy Spirit. Somos nosotros. Because the Holy A través Spirit del was Espíritu the hand Santo. and we're the instrument in the Holy Spirit's hand. Porque el Espíritu Santo es Okay, so un I'm instrumento en las suggesting manos de Jesús. in Entonces lo que Acts yo estoy sugiriendo 7:55, en when Jesus Hechos was on the right hand 7:55, of the Father, cuando Jesús está sobre la mano derecha del Padre, on the right hand of the Father, porque en inglés dice on the right it's not hand, that o sea, Jesus is sobre la standing mano casually derecha. next to him. No significa que Jesús está Now he's casualmente got a su into the lado. grip of the Father and he's going to be used for something. Lo que significa que el Padre lo tiene sujeto a él y que él lo va a usar para hacer alguna cosa. So without proof texting this, Entonces, sin probar esto, when you start getting into the hand of God, cuando tú cuando you tú become an eres instrument. tomado por la mano de Dios, tú te It's one of tornas un two things. instrumento. Entonces pueden acontecer dos cosas. You're either going to do something good or bad. Tú vas a hacer algo bueno o algo This malo. becomes a positive instrument or a negative one. Te llegas a ser un instrumento positivo o uno negativo. What instrument do we normally put into the hand of God? ¿Qué instrumento usualmente se pone en la mano de Dios? A sickle. And Es there's a una good hoz. one Y hay and a una, bad one. hay una buena y una mala. One's going to cut you down into death and one will cut you down and give you eternal life. Hay una que va a cortarlos para la muerte eterna y otros para la vida eterna. Acts Son dos diferentes 7:55. hoz. Entonces, Hechos 7, When Christ is 55, standing up, cuando Cristo se levanta, he's now going to become an instrument to do what? Él ahora va a llegar a ser un instrumento para hacer qué? To become a blessing Para llegar a ser una bendición or a curse. o una maldición. So you say judgment. Entonces tú dices un So juicio. that's how we normally describe that verse. Entonces eso es como normalmente lo descubrimos primero. Jesus is going to stand up and start to do his Cristo se va a levantar y va a comenzar a hacer his job. su trabajo. What's his job? ¿Cuál es su trabajo? Judgment. Juzgar. Good and bad. Buenos y malos. The Jews, they're in a bad place. Los juicios van a ser van a ir a Gentiles? un mal In a good lugar place. y It los brings buenos van judgment. a ir a un buen lugar. Eso es So, el juicio. Should we stop now? justos. Because I don't know if we're going to stop. I don't know how long we've been going for. This evening? Yeah. We'll do 10 minutes. We'll summarize where we've got to so far, but we can't finish this. We haven't finished the study yet. Entonces vamos a tomar 10 minutos para resumir, pero no hemos terminado el estudio aún. So we've seen how we can trace the word stand in different ways. Entonces nosotros vemos que podemos confiar en la palabra de Dios de que sujeta en diferentes maneras. Its primary definition means to do your job. Y su primera definición es que va a ser un trabajo, la mano We derecha. spoke about casting lots. Hemos hablado de And in that case, we can recibir su get this heredad. idea Y cuando llegamos a esa fase, that a obtenemos esta person idea is selected de que las personas son to do seleccionadas the job. para hacer un trabajo. Cast lots, stand up. El recibir su heredad y levantarse. We can also see También podemos when ver Jesus is standing que cuando Cristo se levanta on the right hand of God, sobre la mano derecha de Dios, if we were to paraphrase that, ¿cómo parafraseamos they're eso? standing next to each other.
que se levanta al lado el uno del If otro. you take it as it's written, Pero lo tomamos como está escrito. it gives a totally different idea. Es una idea totalmente diferente. Now Jesus is the tool in the Father's hand. Entonces Jesús se torna una herramienta en las And he's going to manos del start to do a Padre. work now, Y él ahora va a comenzar a hacer un trabajo. 34 AD. Es 34 después de Cristo. And the work he's going to do Y el trabajo que él va a is hacer to bring an end to sin. es traer el fin del pecado. Daniel 9, Daniel 9, verse 24 and 25. versos 24 y It 25. describes sin in three ways. Él describe el pecado en tres maneras. Anybody know the three ways? ¿Alguien conoce las tres maneras? Iniquity, Iniquidad, transgression, transgresión Tat. have a look if you're not sure. 9, 24, 25. Pueden mirar si no están seguros. Es We had 9, transgression, iniquity, and 24, last 25. one's pretty Tenemos obvious. iniquidad, transgresión y Good. Sin, transgression, iniquity. pecado, transgresión y iniquidad. It will finish then. Y ellos van a terminar con eso. Because when he stands up, Porque él va To a judge. levantarse para juzgar. this is the end. Ese es el fin. The end of sin. No more sin. Ese es el fin del pecado. No Daniel más 9, pecado. Daniel Verse 9, 24. Is 24, yeah? verso 24. We'll read the verse. Vamos a leer el verso. 70 weeks are determined upon thy people and upon the city, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. to finish transgression, Para terminar la make an end of prevaricación sin, y poner fin al pecado and to make reconciliation because of iniquity, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable and to bring in everlasting righteousness, y traer and la justicia to perdurable seal up or to fulfill the vision. y sellar la visión y la profecía. So the sin problem is supposed to come to an end. Entonces el problema del pecado va a llegar a su Did it? fin. ¿Lo hizo? Sister Catherine, did the sin problem come to an end for the Jews? Hermana Katy, ¿el pecado llegó al Yes. su fin en el Because he juicio? said, Sí, I'm porque not usted looking dice, anymore. yo no voy a mirar So más. if he doesn't look at the sin problem, there's no more sin. Si yo no miro el problema del pecado, entonces no It hay más doesn't mean pecado. they behaved properly. Eso no significa que ellos se comportaron apropiadamente. A verse El verso, such as this tal can como be está, fulfilled in one of two ways. puede ser cumplido en una u otra manera. They could have stopped doing sin, Ellos no pueden parar de cometer or pecado. he says, I'm just leaving you now. O él dice, yo solo me voy y los dejo así. Both ways, the sin problem ends. De ambas maneras, el pecado termina. So, standing up Entonces, el in Acts levantarse 7:55 en Hechos 7:55 is Jesus es Jesús now doing his work. ahora haciendo su trabajo. 34 is not the time of the end. 34 no es el tiempo del fin, Much later. es mucho más The tarde. work that he's Mucho doing más now después. is a new work. Entonces, la obra que él está haciendo ahora es una nueva obra. Sorry? 34. El año 34 dice. We're in the year AD 34. Estamos en el año 34. My fault. Esa es mi In falta. the year perdón. AD 34, and Jesus is going to begin to do his work. En el año 34 es cuando Jesús comienza a hacer new su trabajo, work. su obra, su nueva obra. So now we can see Entonces ahora podemos ver, when someone stands up to do their job, cuando alguien se levanta para hacer su trabajo, there are different jobs to do. hay diferentes trabajos que hacer.
So Daniel begins to do his work at the time of the end, Daniel comienza a hacer su trabajo en el tiempo del fin, but there's other jobs to do. pero hay otro trabajo que And hacer. I just want to read a Spirit of Prophecy quote as we close. Y yo solamente voy a leer una cita de Espíritu y Profecía y con esto vamos a cerrar. This is the one that Sister Sue Ellen gave to us. Esta es una que la hermana Suelen nos dio. Early Writings, page 277, paragraph 1. Es Primeros Escritos She 200. said, ah, you go through the history of the priests, 277 párrafo 1. Ella dice que tú vas and a then it los will allow sacerdotes the 144,000 to stand. y luego va a ser permitido que los 144 se levanten, los When could they 144.000 se stand, you were levanten. saying? Miren lo que significa el At the levantarse. end. Al fin, ¿cuándo es que Give esto ocurre? a waymark or a time period? ¿Tenemos un hito o un periodo de tiempo? Close of probation. Also ich habe Ese es en el cierre de tiempo de gracia. I think you said that off camera yesterday. Yo pienso que usted dijo eso fuera de cámara ayer. So the history of the priests Entonces, la historia de los sacerdotes prepares you to stand up at the close of probation. te prepara para hacer la obra en el We're in cierre Early de tiempo de Writings gracia. 277, paragraph 1. Y ahora vamos a leer en Primeros Escritos 277, párrafo 1. It begins with I saw angels. Él comienza con que vi And we're gonna- ángeles. you all are there. Y vamos a ir a través de todo esto. You there? ¿Están ahí? Okay. Everybody there? ¿Están Are you ahí? there, Sister Ellen? I saw angels. Vi ángeles. So I don't want to read that bit. I want to go quite far down into the passage. No voy a leer eso, pero voy a ir más adelante en el This pasaje. is the third from the bottom sentence. Es el tercera oración work of this desde el angel. final. La obra de este ángel. If you look for the number 1844, it's after that. Miren, el número 1844 es después de eso The work donde of this comienza. angel comes in at the right time to join in the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. La obra de este ángel comienza a un tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica para dar And the un fuerte people of pregón. God are thus Y- prepared Así se prepara el pueblo de Dios, to stand in the hour of temptation which they will soon meet in the future. en inglés dice para levantarse para la hora de la tentación, en español dice In afrontar, the future, I added. que muy luego ha de asaltarles. So, wherever this point of history is, Donde sea que este punto de la historia sea, it's the loud cry. es el fuerte The pregón, experience that they have in the loud cry la experiencia que ellos tienen en el fuerte pregón will prepare them los va a preparar to stand in the hour of temptation. para levantarse en la hora de la tentación. Aquí The en español hour dice of para temptation. afrontar la hora de la tentación. Entonces estamos hablando de la hora de la tentación. The hour La hora begins when, Brother Jim? comienza cuando, hermano Jim. What waymark is that? ¿En qué hito es este? Sister Catherine? Cierre de tiempo. La hermana Catherine. Este hito, Good. la segunda venida. The hour that Ellen White's speaking about begins at the close of probation and ends at the second advent. Entonces la hora a la que Elena White se refiere comienza en el cierre de tiempo de gracia y termina en la So these segunda people, venida. when did they stand? Entonces estas personas, ¿cuándo se van a levantar? Good. En el cierre de tiempo de gracia. It Ahí says se they will levantarán. stand Entonces ellos dicen que se in levantarán the hour of temptation, en la hora de la tentación, which begins at the close of probation, que comienza en el cierre de tiempo de gracia. Estoy and leyendo de they're acuerdo al soon inglés. about to enter into that. Y pronto ellos entrarán en esta hora. So the experience of the priest before Entonces la experiencia de los will sacerdotes allow a person to be prepared
Es para permitir a la persona estar to preparada stand in this hour. para levantarse en esta hora. Question? ¿Pregunta? Time? It's okay? I've got two questions. Ich habe zwei Fragen. I Yo don't tengo dos understand when preguntas. she said, even though you explain it Who's with she? Swellen, Okay. Ich habe nicht verstanden, als Yo no entiendo lo que la hermana he Sueli says that dice. the story of the priest prepares us to stand at the FTG, and you work it, and we link it with this quotation. Tú dices Ah. que... She said, the story of the priest prepare us to stand at the FTG. sie sagte, die Entonces él dice que la historia de los sacerdotes nos prepara para levantarnos en el cierre de tiempo de gracia. And to confirm this, das zu Y para confirmar esto, we just read early writing 277.1. haben wir soeben nosotros hemos acabado de leer Primeros Escritos So, 277, párrafo 1. And I don't I have difficulty to see that the hour of temptation is COP. und ich habe Yo tengo dificultad de ver de que la hora de la tentación comienza en el cierre de tiempo de gracia. Oh, so you want us to prove the hour of temptation is? COP. I've got difficulty to prove that. Yo When I tengo read, dificultad de when I ver read this, I don't see that. esto para probar que la hora de tentación comienza en el cierre de tiempo de gracia. And Ok. so how Is your second question? yes. So Esta es la how segunda pregunta. the story of the priest prepare us to stand at the FTG. und wir tun ¿Y uns cómo so, es que la wie historia de los sacerdotes nos prepara para levantarnos en el cierre de tiempo de gracia? Maybe I mix everything, yeah? vielleicht vermixe ich Tal vez yo perdí Because algo. when you say that, I think about the previous classes. denn wenn ich Porque sage, si dann yo denke ich pienso auch an die en las Heiligen, clases die previas, Zentren. Okay. So maybe it's another layer, but this is what I tal have vez on me my perdí mind. algo. Vielleicht ist das noch eine andere Stufe, aber das habe ich immer vor. So we're not going to answer the questions. Yeah, Entonces no voy a responder esa pregunta. it's late. Yeah, because we're running out of time. So Estamos fuera let's de close with tiempo. prayer. Lass uns beten. Entonces vamos a cerrar con una oración. Heavenly Father, Padre we Celestial, thank you for your goodness. te agradecemos por tu bondad. We ask that you would guide and direct us. Oramos para que tú nos guíes y nos Father, we know that dirijas. there are ideas and concepts that this late in our history we cannot explain in detail. Señor, sabemos que hay ideas y conceptos en nuestra historia que a esta altura de nuestra historia no podemos explicar todo. I pray that you would be with the teachers and the students of this movement, Yo oro para que tú estés con los profesores y los estudiantes de este movimiento and you would give us all wisdom and grace y le des toda la sabiduría y la gracia, so that we can strike the right balance así que nosotros podemos ir directo al balance between teaching the present truth para poder enseñar la verdad presente and explain some of the old concepts that we need to understand. y explicar algunos viejos conceptos que nosotros necesitamos entender. We thank you for your work Te agradecemos por and tu pray in trabajo Jesus' name. y oramos en Amén. el nombre de Jesús. Amén.